de aspectos relevantes para la inclusión en la reforma laboral. Mi nombre es Catalina Martínez, directora ejecutiva de la Fundación ANDI y gerente de arquitectura social de la ANDI. Estos espacios de Inspírate con la Inclusión, recordemos, hacen parte de la apuesta por consolidar una comunidad de empresas, de colaboradores, de aliados que consideran la inclusión como un vehículo que habilita la diversidad, la equidad y promueve la competitividad en el marco de lo que el valor agregado que trae este tipo de prácticas dentro de nuestra cadena de valor para realmente contribuir con acciones desde nuestra cadena de valor que permitan superar diferentes barreras para muchas poblaciones que aún no logran, digamos, beneficiarse del alcance que tiene el desarrollo y el crecimiento económico en muchos territorios y en el país en general. En esta conversación del día de hoy vamos a tener una agenda que comienza con la intervención de Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI, y nos va a hablar de los principales aspectos de la reforma laboral con respecto a la inclusión de personas con discapacidad. Esta población es el enfoque que vamos a tener hoy en la conversación. En el marco del panel posterior a la intervención de Juliana, vamos a hablar sobre las buenas prácticas para la inclusión de personas con discapacidad. Tenemos unos invitados maravillosos de unas empresas que han aprendido mucho por muchos años. Varios de ellos tienen más incluso de 30 años con estas prácticas en su organización y hay muchos aprendizajes que van a incluso a disipar dudas y ciertas resistencias que algunos también podemos tener respecto a cuáles son esos, digamos, procesos, esos ajustes razonables, los riesgos que pensamos podríamos encontrar y los beneficios que la inclusión ha traído a sus compañías. Vamos a tener a Paola Jiménez Hernández, gerente de sostenibilidad de Sodimac Home Center, a Sergio Úsuga, director de gestión de la organización de Prevel, a Lina Marcela Ortiz, gerente legal y líder del eje de personas con discapacidad en Arcos Dorados, y este panel lo va a moderar Catalina Sepúlveda, investigadora del CESLA de la ANDI. Y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas para pues aclarar algunas inquietudes que surjan dentro de la conversación. El movimiento de empresas incluyentes es el encuadre de la estrategia de competitividad inclusiva de la Fundación ANDI, donde promovemos la visibilización, la sensibilización, el reconocimiento a las empresas que hacen o quieren hacer inclusión y que ya vienen transitando dentro de unas agendas estratégicas en sus compañías, recuerdo, a través de su cadena de valor para evidenciar buenas prácticas de inclusión y nosotros con esto simplemente recordar que quienes no hagan parte todavía de este movimiento, cada año hacemos una convocatoria para que hagan parte de él a través de la firma del Pacto por la Competitividad Inclusiva. A la fecha contamos con 570 empresas que han firmado este compromiso de trabajar por la inclusión. En la lista de empresas inspiradoras hemos tenido 116 empresas reconocidas en las mejores prácticas y 563 empresas postuladas. Muchas de esas postuladas que no han logrado todavía el reconocimiento porque sus apuestas están de repente muy en la línea de responsabilidad social y no han todavía llegado al lugar del valor compartido, pues las acompañamos a través de estos ciclos y de otros espacios para fortalecer sus estrategias. Y por último, el sello de empresa incluyente, que es la certificación de las mejores prácticas que otorgamos a través de auditorías en alianza con firmas auditoras que permiten validar el cumplimiento de sus estándares en inclusión dentro de cadena de valor. Tenemos 21 empresas que cuentan con el sello de empresa incluyente y pues hoy vamos a escuchar a varios de los que ya en este trayecto han venido generando, como mencioné, aprendizajes, tienen buenas prácticas y podemos en una conversación muy abierta, sincera y desde la experiencia, pues eso, entender que el camino a la inclusión tiene desafíos, pero también sobre todo los beneficios para las empresas y para las poblaciones participantes. Entonces damos inicio a esta conversación el día de hoy dándole la bienvenida a nuestra speaker Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI. Juliana es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y en Gerencia de Desarrollo Humano de la Universidad de AFIT. Muy contentos que estés aquí, Juliana, de verdad. Es un honor tenerte por toda tu trayectoria, conocimiento y actualidad en estos temas. Bienvenida y damos paso a tu presentación. Muchas gracias a ti, Catalina, por la invitación a este espacio. Siempre es un gusto compartir con nuestros afiliados sobre temas tan relevantes como estos. Yo voy a centrar la conversación en
un punto de la reforma laboral. Como ustedes bien saben, esta fue una reforma laboral compleja con muchísimos capítulos. Voy a compartirles mi pantalla y me cuentan si la pueden ver. ¿La pueden ver? En este momento ya la estamos viendo, Juli, sí. Vale, ahí en modo presentación, ¿cierto? Sí, Perfecto. Entonces, solamente para ubicarlos en el contexto de la reforma laboral y muy rápidamente, esta reforma laboral que fue recientemente aprobada introduce transformaciones estructurales en por lo menos tres grandes bloques. Cuando hablamos de relación de trabajo, es decir, todo lo que tiene que ver con el vínculo empleador-trabajador, ahí encontramos modificaciones sustanciales en materia de contratos de trabajo, en materia de reglamento interno, procesos disciplinarios, etcétera. Un segundo gran capítulo que hace modificaciones profundas en materia laboral en Colombia tiene que ver con el entorno empresarial, con todo el tema de seguridad social, de subcontratación o tercerización, de empresas de servicios temporales. Y un tercer gran capítulo trae unos temas sobre políticas sectoriales y poblacionales con medidas diferenciales. Justamente es en ese capítulo en el que nosotros vamos a centrar la conversación del día de hoy. Cuando hablamos entonces de relación de trabajo, aquí solamente por pasar un brochazo rápido sobre algunos puntos de la reforma, ya lo mencionaba, por lo menos 7 puntos importantes en materia de modificación laboral, contratación laboral, contrato de aprendizaje, hay modificaciones sustanciales en jornada de recargos, en reglamento interno y régimen disciplinario, en licencias y permisos, teletrabajo y también en materia de violencia, acoso y discriminación. En el segundo bloque que les mencionaba, hay un punto específico sobre contratistas y subcontratistas, sobre intermediación laboral. En materia de relacionamiento sindical hay dos artículos muy específicos en cuanto al rol de las autoridades y también hay algunos artículos que modifican aspectos en materia de seguridad social. Y finalmente, el que nos interesa, hay artículos sobre formalización del empleo, sobre generación de empleo, sobre protección de grupos vulnerables. Hay un capítulo muy interesante sobre el trabajo en plataformas digitales de reparto y hay algunos puntos sobre automatización y descarbonización, así como transición justa. Para entrar entonces en materia, al punto que nos convoca en la mañana de hoy, esta reforma laboral trae un artículo muy específico sobre contratación de personas con discapacidad y es una nueva obligación que se crea para los empleadores. Se establece entonces que todas las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores tendrán que contratar o mantener contratados dos trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Y a partir de 501 trabajadores, deberán contratar o mantener contratados un trabajador con discapacidad adicional por cada 100 trabajadores. Y aquí quiero hacer énfasis en varios puntos. Lo primero entonces es que muy excepcionalmente las empresas podrán exonerarse del cumplimiento de esta cuota. Esta resulta ser una cuota obligatoria. Un segundo punto importante es que este artículo está sujeto a reglamentación por parte del Ministerio del Trabajo y para ello el Ministerio estableció un periodo de 12 meses. Lo que quiere decir es que durante este primer año esta cuota no será obligatoria, pero a partir de 12 meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, que es julio del 2025, es decir, en julio del 2026, todas las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores tendrán que cumplir con la obligación de contratar o mantener contratadas personas con discapacidad. Y aquí quiero hacer otro zoom. No se trata únicamente de hacer nuevas contrataciones de trabajadores en nuestras compañías para cumplir con la cuota, sino que también es posible reportar para el cumplimiento de esta cuota de contratación obligatoria las personas con discapacidad que ya tengo al interior de mi compañía.
tres puntos importantes. Primero, este artículo establece que el número de esta cuota se va a calcular sobre el total de los trabajadores permanentes. Y esta ha sido una pregunta frecuente. ¿Qué significa trabajadores permanentes? Pues debemos decir que sobre este punto puede haber diversas respuestas o múltiples interpretaciones. Uno podría entender jurídicamente que cuando habla de trabajadores permanentes nos referimos específicamente a trabajadores con contrato de trabajo a término indefinido o trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido y se excluye, digamos, el resto de vinculaciones a la compañía. Pero aún no hay claridad porque, como lo mencionaba, este artículo está sujeto a reglamentación del Ministerio del Trabajo y aún el ministerio no tiene definido ni siquiera un borrador o un proyecto de decreto sobre la materia y no se ha realizado ningún tipo de consulta tripartita sobre este punto. Un segundo punto que también ha generado muchísimas preguntas. Tengan en cuenta que cuando se habla de contratación de personas con discapacidad y se establece esta cuota tan específica, nos referimos específicamente a personas con discapacidad que cuenten con la certificación o con la carnetización expedida por el Ministerio de Salud. Una pregunta que nos han hecho muchísimo es, Juliana, yo tengo cantidad de personas en mi empresa con estabilidad laboral reforzada por razones de salud, con recomendaciones médicas, incluso muchas personas calificadas con pérdida de capacidad laboral. Y aquí el tema muy importante es que son dos conceptos diferentes, ¿cierto? No es lo mismo y no necesariamente porque yo tenga un trabajador con una pérdida de capacidad laboral, significa que ese trabajador puede ser considerado como una persona con discapacidad. Y para ello no basta con tener una calificación de pérdida de capacidad laboral, sino que hay que hacer el trámite de certificación de discapacidad con el Ministerio de Salud, que se los voy a explicar más adelante. Y un tercer punto muy importante es que la norma trae un parágrafo que nos indica que en los sectores y cargos donde no sea posible contratar personas con discapacidad, se debe informar al Ministerio del Trabajo. Y aquí obviamente surge la duda, ¿será que esto significa que el Ministerio del Trabajo puede exonerar a algunas empresas de algunos sectores o de algunos cargos a exonerarse del cumplimiento de la cuota? Esto también estará pendiente de reglamentación, pero por la redacción de este parágrafo dentro del artículo en la reforma laboral, entenderíamos que efectivamente el efecto o la consecuencia que tiene este parágrafo es que se exonerarían algunos sectores y cargos donde no es posible cumplir con esta obligación. Para centrarnos entonces en la interpretación en cómo vamos a cumplir con este artículo de la reforma, debemos tener en cuenta que específicamente cuando hablamos de persona con discapacidad, en lo que se refiere a la ley 2466 de reforma laboral, nos tenemos que remitir a la definición que ha cogido el Ministerio de Salud, que además es una definición que viene de la OMS. Y nos establece que persona con discapacidad es una persona que presenta una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo. Y aquí está el punto, ¿cierto? A largo plazo. Eso quiere decir automáticamente que no voy a poder tener en consideración a muchas personas que yo tengo en estabilidad laboral reflejadas, incluso con pérdida de capacidad laboral, porque esta definición sí trae unas características importantes respecto a las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. ¿Qué pasa entonces? Que todas estas personas que yo voy a tener que registrar ante el Ministerio del Trabajo para acreditar el cumplimiento de la cuota obligatoria de contratación, tienen que tener un certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad es una valoración
multidisciplinaria que realizan entidades acreditadas por el Ministerio de Salud de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, que es una metodología de la Organización Mundial de la Salud. Este procedimiento no lo puede realizar cualquiera, lo realizan específicamente unos equipos multidisciplinarios que cuentan con una certificación de discapacidad de los prestadores de servicios de salud que han sido autorizados bien por las Secretarías de Salud del orden departamental y distrital o por las entidades que hagan sus veces. ¿Y qué características van a valorar dentro de esta evaluación o valoración clínica multidisciplinaria? Van a identificar ese déficit de estructura corporal, las limitaciones en las actividades y las restricciones en la participación. Para que ustedes como empresa puedan entrar o puedan invitar a los trabajadores que ustedes estimen que pueden ser considerados como personas con discapacidad y efectivamente hagan el proceso con el listado específico de aquellas entidades que son certificadores, ¿cierto? No puede ser cualquiera, no es cualquier IPS, es específicamente de acuerdo con una base de datos que tiene acreditada el Ministerio de Salud en su página web y que está a lo largo y ancho del país. Y tengamos también un punto presente muy importante, y es que no basta con que yo tenga la persona con discapacidad y cuente con el certificado y lo registre al Ministerio de Salud. Tenemos que tener en cuenta que este certificado de discapacidad también tendrá que ser actualizado en tres casos específicos. Cuando se trata de un menor de edad con certificado que cumple 6 años, cuando ese menor de edad certificado cumple 18 años, y ese es el punto que más nos interesa, cuando a criterio del médico tratante se modifican las deficiencias corporales o las limitaciones en las actividades o las restricciones en la participación, bien por una evaluación positiva o por una evaluación negativa en la condición de salud. Esto entonces, de cara a la certificación, al registro y al requisito que vamos a tener que cumplir de cara a estas características del cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad. Y ahora me quiero ir un poquito más a lo nacional para que entendamos la población que tenemos hoy en Colombia con discapacidad. Entonces, tengamos en cuenta que hay dos cifras muy importantes y que tenemos que analizar de forma separada. Una son cifras del DANE, que además solamente están hasta el segundo trimestre de 2024, no hay cifras más actualizadas, según lo cual la población con discapacidad en Colombia ascendía a cerca de 2,5 millones de personas, lo que equivale al 4,8% de la población total. Y aquí está la cifra que más nos interesa para el cumplimiento de estos criterios que tenemos en materia de cuota de contratación de población con discapacidad. Y es que el Ministerio de Salud, en su último reporte, que fue el segundo semestre, perdón, el primer semestre de 2024, nos reportó que desde el segundo semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024, se han certificado en Colombia 350.732 personas con discapacidad. Esa es la población con la que nosotros tenemos que contar y tenemos que tener en cuenta para cumplir con este reto que nos trae la reforma laboral en materia de inclusión de personas con discapacidad. 350.732 personas con discapacidad. Y a estas 350.732 personas, el Ministerio de Salud, en su análisis de información y registro, nos trae unas cifras alrededor del nivel educativo.
Muy importante que tengan en cuenta que el 25,4% de esta población no tiene ningún estudio, el 10,7% tiene preescolar, el 8,8% de la población tiene educación inicial, mientras que el 26,6% cuenta con la básica primaria y solamente el 14,3% con la básica secundaria. Eso quiere decir que más del 40% de la población solamente ha alcanzado a terminar la básica primaria y esto sin duda nos plantea un reto mayor para las empresas en materia de formación para el trabajo. Es por esto que la ANDI, durante todo el trámite de la reforma laboral, siempre insistimos, por supuesto, en la necesidad de tener un compromiso empresarial que Catalina además ha liderado desde la ANDI desde hace ya varios años de cara a tener efectivamente una inclusión laboral de personas con discapacidad, pero a nuestro juicio no debió establecerse como una cuota obligatoria y sin duda las políticas del Estado deberían dirigirse inicialmente a buscar una formación para el trabajo, un acompañamiento educativo a la población con discapacidad para luego hacer el puente e insertarlos en el mercado laboral formal. Aquí hay entonces un reto que va incluso más allá del compromiso que ya tienen todos ustedes los que están aquí conectados con los procesos de inclusión, compromiso además que desde la ANDI hemos acompañado y apoyado específicamente con todo el trabajo que ha realizado la fundación y este reto viene en términos de encontrar esa población que necesitan las empresas con las competencias y habilidades que hoy requiere el sector empresarial y al mismo tiempo cumplir con una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad. Y más allá de esto, pues hay otras normas, otros artículos en el marco de la reforma laboral que también nos traen medidas de inclusión de población vulnerable o de población que requiere un tipo de protección especial. En primer lugar, entonces, la reforma laboral trae un artículo sobre los trabajadores migrantes. Es interesante, desde la Fundación Andy también se ha trabajado muchísimo en inclusión laboral de población migrante en condición de vulnerabilidad. Aquí se establece que el estatus migratorio de estos trabajadores no impide que los trabajadores extranjeros tengan las mismas garantías laborales y de seguridad social que el resto de trabajadores colombianos. Hay un punto también importante dentro de la reforma que establece que esta población migrante trabajadora puede acudir a la justicia laboral colombiana de forma directa y esta reforma laboral nos indica que una vez suscrito el contrato de trabajo con una persona natural o jurídica, se va a facilitar ese proceso de regulación migratoria de la persona trabajadora. Esto es muy importante, sobre todo por la contingencia que tenemos nosotros en Colombia con una cantidad de trabajadores migrantes, en particular venezolanos, y pues el apoyo que se puede dar desde el sector empresarial para buscar una verdadera integración y una verdadera inclusión de los trabajadores migrantes. Respecto a las comunidades étnicas, también hay un artículo importante en el cual se indica que el gobierno nacional creará unos espacios de participación para construir instrumentos normativos que establezcan los tipos de protección, las modalidades y condiciones para la garantía de trabajo decente y digno de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales y rom, conforme a su cosmovisión, usos y costumbres. Hay un punto también importante para las empresas que es relacionado con los trabajadores cuidadores de personas con discapacidad. Aquí se establece la posibilidad de tener una flexibilidad en el horario laboral cuando se trata de un cuidador de un familiar, obviamente en primero o segundo grado de consanguinidad,
con Ujú. discapacidad y va a tener derecho, previo acuerdo con el empleador, para acceder a una flexibilidad horaria, pero obviamente sin afectar el cumplimiento de sus funciones siempre y cuando su rol o su perfil o su cargo se lo permita. Hay otro punto importante que son medidas contra la discriminación de personas reintegradas y reincorporadas en el marco del conflicto armado. De tiempo atrás en Colombia se han intentado diseñar estrategias para buscar la inclusión laboral de personas que han salido del conflicto armado y que son reintegradas y reincorporadas, y ha sido un proceso bastante complejo. En estos artículos entonces la reforma laboral garantiza la igualdad de las condiciones laborales y se establece que el Ministerio del Trabajo va a desarrollar unas estrategias específicas para fomentar la inserción laboral formal de esta población. Estos son entonces los artículos de la reforma laboral que hacen referencia a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo quedo muy atenta a las preguntas que tengan al final de este espacio. Espero haberme apegado al tiempo que se me dio para la presentación y aquí estaré escuchándolos y atento a responder a sus preguntas. Gracias, Juliana, por tu intervención. Creo que pues el énfasis en poblaciones con discapacidad dentro de lo que son los temas de inclusión de ciertos grupos específicamente en el marco de esta reforma, pues generan una muy buena ilustración y esperamos las preguntas para el final de la sesión. Voy a dar paso a Catalina Sepúlveda, quien va a moderar el panel de buenas prácticas para la inclusión de personas con discapacidad. Catalina es socióloga con maestría en Gobierno y Política Pública. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI-CESLA, donde lidera proyectos de salud y estabilidad del empleo, relaciones laborales colectivas, derechos humanos y empresa, equidad de género y pensión y prevención del acoso sexual laboral. Catalina, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a todos pues por permitirnos estar en este espacio. Para el CESLA también es muy importante estar acá. También llevamos varios años, incluso tuvimos un estudio con la fundación en el cual buscábamos una aproximación a todo el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Incluso nosotros tenemos una encuesta, que es la encuesta que hacemos mensualmente de ausentismo laboral, en la cual buscamos medir el tema de inclusión laboral. Pues sabemos que pues los indicadores todavía son bajitos en las empresas actualmente, pero ya pues a raíz de todo lo que nos explicaba Juliana Manrique y todo el contexto de reforma laboral, seguramente pues vendrán aumentando pues la inserción de trabajadores con discapacidad a las empresas. Entonces también es importante hacer seguimiento. Entonces ya dando pues como continuidad con la agenda y digamos como ya llevando más a la práctica todo esto que Juliana nos venía explicando desde ese contexto normativo, abrimos ya pues como la discusión de este panel, el cual se centrará en buenas prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Antes pues como de abrir el panel y la conversación, me parece súper importante presentar a los panelistas que realmente son unos invitados que van a aportar mucho a las empresas que de cierta forma ya vienen iniciando o ya iniciaron el camino de la inclusión, también para que vean en qué pueden mejorar, qué están haciendo bien, pero también como una fuente de inspiración para aquellas empresas que apenas van a iniciar. em, que apenas van a iniciar con el tema de la inclusión, entonces para que se motiven, se inspiren y realmente pues empiecen con este camino que realmente pues lo que busca es cerrar esas brechas y generar un país más inclusivo para todos. Entonces primero les presento a Paola Jiménez Hernández. Ella con su experiencia nos ayudará a ver la inclusión desde la estrategia corporativa y desde el negocio. Lleva más de 10 años de experiencia liderando programas y estrategias de ESG en organizaciones de diversos tamaños y sectores, generando valor para la sociedad y para las marcas. Es experta en diversidad, equidad e inclusión, especialmente en el diseño de estrategias, en políticas y programas para diferentes grupos poblacionales. Actualmente se desempeña como gerente de sostenibilidad en Sodimac
y en la empresa lleva más de 13 años aportando al desarrollo sostenible y el mejoramiento del hábitat en el país. Es profesional en gobierno y relaciones internacionales con maestría en dirección de comunicación corporativas de la Universidad de Barcelona. También nos acompaña Lina Ortiz. Ella desde su mirada será más desde la gobernanza y la gestión de riesgos jurídicos para la inclusión efectiva. Ella es abogada y especialista en Derecho de Negocios de la Universidad del Externado. Se desempeña como directora legal de Arcos Dorados y trabaja en la compañía desde hace 11 años liderando el eje de personas con discapacidad. Se encarga pues en visibilizar su trabajo y encaminar acciones para su permanencia en la compañía, así como dirigir esfuerzos para la eliminación de barreras en la inclusión laboral. Y también nos acompaña Sergio Úsuga. Con él veremos la inclusión más desde ese lado de la cultura organizacional, ya que él es psicólogo con un magíster en gestión humana de la Universidad de Antioquia. Cuenta con 9 años de experiencia en el área de talento humano y desarrollo en las empresas y actualmente se desempeña como director de gestión organizacional de Prevel, liderando los procesos de cultura organizacional, gestión del cambio y responsabilidad social empresarial, diseño organizacional y de comunicaciones. Pues como vemos, realmente esta triada está muy bien compuesta, pensada desde esa estrategia, desde la cultura y sobre todo desde la gobernanza jurídica para así buscar de cierta forma dar un mapa completo y accionable para ustedes como compañías y se puedan inspirar a partir de todos estos retos jurídicos que ya nos comentaban, pero también a partir de esos beneficios que trae para las compañías todo el tema de inclusión. Entonces rápidamente les explico pues como la metodología del panel. Contaremos como con 5 rondas de preguntas. Las preguntas están orientadas pues como a cada una de las empresas. Es la misma pregunta para todos, pero sabemos que por las dinámicas y por las estrategias internas de cada compañía, seguramente las respuestas estarán enfocadas de formas muy diversas. Entonces la idea es podernos enriquecer a partir de estas buenas prácticas y estos ejemplos que nos traen las empresas. Entonces, iniciemos con esta primera ronda que está enfocada más desde esas estrategias, esos beneficios que las empresas han priorizado y han visto pues como en sus organizaciones. Y quisiera preguntarle a Paola, desde la visión de Sodimac, que nos cuente un poco esas estrategias de inclusión de la compañía, la priorización de personas con discapacidad y sobre todo que nos evidencie o nos muestre esos beneficios que la compañía ha percibido a partir de la inclusión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar en este espacio. Para mí son enriquecedores, aprendo mucho y puedo pues inspirarme con las prácticas que tienen pues las demás compañías. Para ya entrar en materia, pues contarles que nosotros tenemos desde Home Center una convicción. Los temas de diversidad, equidad e inclusión nacen por una convicción que tenemos de una sociedad justa, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas las personas. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante ver esa condición de ser humano y ver que esas diferencias que hay entre, digamos, diferentes grupos poblacionales, pues nos enriquecen y nos aportan pues diferentes herramientas. Pues respondiendo también, contarles que llevamos más de casi 20 años fortaleciendo o estableciendo una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, la cual pues está basada en políticas, en procedimientos, tenemos programas transversales pues los cuales promueven de diferentes formas una cultura organizacional respetuosa e inclusiva. Nosotros creemos que las empresas debemos ser esos actores generadores de empleo y desde el 2007 empezamos a revisar cuál iba a ser el aporte que nosotros teníamos y generamos un programa para la vinculación de personas en condición de discapacidad cognitiva y discapacidad física. Empezamos a leer un poco el entorno y a través de ahí formamos esa estrategia, la cual pues estaba, y ya les voy a contar más adelante, busca permear los diferentes procesos de la compañía, desde la selección hasta la finalización de un contrato, y es, digamos, como lo que hemos buscado de darle ese valor y esa apuesta diferencial por la vinculación de personas en condición de discapacidad.
Entonces, como les contaba, tenemos ya, pues digamos, un programa súper robusto, un programa que inicia, pues digamos, de una forma seguramente no tan estructurada como actualmente las empresas hacen sus programas de diversidad, equidad e inclusión, porque en su momento no nació con una política, no nació con, digamos, con un marco y una estrategia de gobernanza específica, sino con, como les decía inicialmente, con esa convicción que teníamos, vimos que un grupo poblacional pues digamos que tenía muchas barreras de acceso a empleos formales, era la población con discapacidad, donde pues digamos las tasas, si ustedes acá de ver el contexto, pues son bastante pues discientes de la cantidad de personas en Colombia. Entonces desde ahí nosotros empezamos a ver cómo podíamos generar impacto social en este grupo de poblaciones, cómo podríamos también mejorar su calidad de vida y de las personas, digamos, que también hacen parte de su grupo familiar. Ya digamos, pues adentrándome en la siguiente parte, en los temas de los beneficios, yo creo que hemos tenido y hemos visto unos beneficios innumerables para la compañía. Lo primero que quisiera, digamos, como resaltar son todos los temas de transformación cultural que para nosotros ha sido la diversidad, equidad e inclusión. Para nosotros esto ya no es ni un programa, ni una estrategia, sino esto ya hace parte de la cultura. Nosotros desde cada uno, desde el rol de cada uno de esta familia Soyma, pues sentimos que esta parte de diversidad, equidad e inclusión hace ya pues tantos años, pues ya no solamente pues es un tema, sino que es algo que nos motiva y nos inspira a nosotros como compañía y como colaboradores y colaboradoras. También hemos visto pues digamos diversos beneficios en cuanto a la reputación de marca, hemos participado en muchos pues digamos, espacios de inspiración, espacios de contar estas buenas prácticas. Para la marca ha sido, pues digamos, muy importante ver, digamos, como ya diferentes actores nos reconocen como líderes en materia de diversidad, equidad e inclusión. También beneficios que seguramente veremos a lo largo de este espacio tan enriquecedor como beneficios financieros tangibles en ahorros que pues les podemos después contar. Existen muchas leyes para diferentes tipos de vinculación de población vulnerable, también obviamente para personas en condición de discapacidad. Contarles también que esto ha sido para nosotros algo que nos ha impulsado la competitividad y la innovación. Sabemos que, pues digamos, de acuerdo a diferentes mediciones, incluso del Foro Económico Mundial, decía que cerca de un 19% de los ingresos de las compañías vienen por temas de innovación, y esto es lo que creemos que la diversidad nos ha traído a nosotros, capacidad de competitividad y de innovación en los diferentes procesos. Y pues también creo que ha tenido algo súper importante de estos beneficios, y ha sido pues para el clima laboral de la compañía. Creo que nos sentimos, como les decía inicialmente, orgullosos de ser parte de una compañía que promueve estos temas. Sabemos que es trabajar con personas diversas, y esto también genera pues digamos como un ambiente de compromiso, un ambiente de digamos, de camaradería y de, digamos, de fortalecimiento, esa confianza y ese sentido de pertenencia que tenemos como equipo. También la disminución de la rotación. Nosotros, digamos, desde este programa tenemos el 60% de las personas de vinculación de personas en condición de discapacidad llevan más de 20 años en la compañía o están específicamente desde que nace el programa, mostrando, digamos, que esa rotación y esa fidelización de las personas, pues, ha sido innumerable. Y bueno, tenemos también diferentes beneficios también para las personas en condición de discapacidad. Creo que hemos podido darles un trabajo digno, un trabajo que no tiene diferencia en salario con el mismo rol que hacen sus compañeros, acompañamiento, planes de carrera y bueno, más cosas que seguramente saldrán en la conversación más adelante. Muchas gracias, Paola. Ahora pasemos con Sergio, que nos dé su visión desde Prevel frente a cuál es la estrategia de inclusión, todo el tema de la priorización de personas con discapacidad y los beneficios que desde Prevel han percibido para la compañía.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, saludar pues como a todos los panelistas, pues y a todas las personas que en este momento están conectadas con nosotros. Bueno, como mencionábamos pues como al inicio y para dar pues como un poquito de contexto de quiénes somos en Prevel, ¿cierto? Nosotros somos un partner estratégico de la industria de la belleza y del cuidado personal. Llevamos más de 85 años en el mercado, justo este año estamos pues en el cumpleaños número 85. Y para entender, pues, digamos, como nuestra posición respecto al programa de inclusión, hay que remitirnos un poquito como a esa historia, ¿cierto? Entonces, esta empresa fue fundada por un señor, don Constantino Martínez, quien en su momento creó pues esta empresa pues totalmente desde cero, y se ha, digamos, constituido pues como en la empresa que hoy conocemos como Prebel Beauty Care Partners. Y me remito a don Constantino porque el programa de inclusión nace desde allí, ¿cierto? Nace desde la fundación que tuvimos en su momento hace más de 40 años, ¿cierto? Esto es importante entenderlo porque nuestro programa de inclusión lleva casi 4 décadas pues como en el mercado como tal, y en su momento nació de una forma muy intuitiva, de una forma muy genuina y del corazón pues de don Constantino Martínez, pues como en su momento que creía pues en la vinculación de personas con discapacidad. Hoy tenemos todo un boom, ¿cierto? De un tema jurídico, de un tema de reforma laboral que está invitando hoy a las empresas pues a vincular personas con discapacidad, pero digamos que nosotros en Prevel esto ha sido un recorrido muy genuino, muy histórico, que ha permitido que hoy nosotros tengamos más de 40 personas vinculadas pues como al programa, y que la idea es ir incrementando pues como las personas que tenemos vinculadas al programa como tal. Tenemos un propósito superior supremamente potente en la organización y es embellecer vidas, ¿cierto? Nosotros más que fabricar y comercializar productos de belleza, creemos firmemente en que a través de todo lo que hacemos, embellecemos la vida de todas las personas y de todos nuestros grupos de interés. Y una de nuestras formas de embellecer vidas es a través de nuestro programa de inclusión de personas con discapacidad. Lo veíamos al inicio en la presentación que nos hacía la Andy. Hay un reto bien importante cuando nos remitimos pues como a los datos de país, ¿cierto? De la población con discapacidad, una población que ha sido históricamente vulnerada, ¿cierto? Y que su, digamos, acceso al mundo laboral ha sido muy compleja, ¿cierto? Ahorita estamos pues como en unos avances importantes a nivel empresarial, pero sigue siendo un reto importante, ¿cierto? De el acceso de estas personas al mundo laboral formal. Y también encontrándonos también con un asunto importante y es la situación sociodemográfica, ¿cierto? También lo veíamos, hay unas condiciones también educativas importantes que hay que considerar de esta población que también, digamos, tiene pues también unos obstáculos pues como importantes de cara al momento de formalizar un empleo pues como con esta población, ¿cierto? Nosotros ahorita, ¿cómo estamos? Pareciera Nosotros que estuviera creemos firmemente en que la discapacidad es la capacidad de hacer cosas extraordinarias, ¿cierto? Creemos firmemente en que más que contratar una discapacidad, finalmente estamos contratando talentos y estamos contratando personas. Actualmente tenemos entonces 40 personas vinculadas al programa en diferentes procesos, en procesos tanto administrativos como operativos, y con diferentes tipos de discapacidad. Tenemos una red importante de personas con hipoacusia, ¿cierto? Con una discapacidad de tipo auditivo. Tenemos también personas con discapacidad cognitiva, con movilidad reducida, entre otros temas, en diferentes procesos y a través de los cuales hemos estudiado y revisado para hacer pues como todos los ajustes razonables que se requieren. Yo creo que aprendizajes y beneficios que este programa nos ha dejado, conectado un poquito con la cultura, pues claramente nos deja un mensaje importante de que la cultura, entre más diversificada esté, entre más, digamos, múltiple sea en nuestras capacidades, yo creo que nos deja un mensaje importante de que todos podemos, ¿cierto? Desde que tengamos la actitud y desde que tengamos pues como las habilidades importantes pues como para desempeñarnos en un determinado cargo. Yo creo que nos deja también un mensaje para la vida, no solamente para las personas que hacen parte del programa de inclusión, sino para todos nosotros como colaboradores y para los líderes especialmente, de que finalmente pues nos une nuestra condición de ser humanos, ¿cierto? Y que a veces es importante revisar esos sesgos que tenemos, ¿cierto? Como organización y como seres humanos,
frente a personas con discapacidad, porque focalizamos mucho la atención en la discapacidad y no en la capacidad de las personas, y ahí es un asunto importante que nosotros hemos aprendido, es creer más en el talento y en las capacidades que tienen las personas para desempeñar X o Y cargo, y que finalmente esto nutre y da un mensaje importante de que realmente, vuelvo y repito, nos une nuestra condición de ser humanos y las capacidades que tengamos pues como para desempeñar un cargo como tal. Un asunto muy importante y esto también es valioso y para esas empresas que apenas están empezando pues como con este tema, es que es importantísimo el respaldo gerencial y el respaldo de los líderes y ese sponsor pues que finalmente tiene que cobijar pues como este proyecto como tal. Gracias a este recorrido histórico que nosotros hemos tenido desde una junta directiva, nosotros hablamos del programa de inclusión, ¿cierto? Se pregunta a ese nivel cómo va el programa de inclusión, cuántas personas tenemos vinculadas, las personas vinculadas cómo están, ¿cierto? Y si a ese nivel se tiene esa conversación, digamos que de ahí para abajo hay un terreno muy ganado, ¿cierto? Con los líderes, con la cultura, con las personas de la organización como tal, porque hay una apertura y hay un permiso, entre comillas, de que finalmente el tema de inclusión tiene que estar marcado y tiene que ser un sello distintivo en nuestra cultura organizacional como tal, ¿cierto? Entonces es importante que a un nivel muy alto haya un respaldo gerencial, haya un respaldo directivo, incluso a nivel de junta, para que finalmente se crea en este programa como tal. ¿Qué hemos aprendido nosotros también? Que esto tiene que ser también y partir de un interés genuino, ¿cierto? Hemos entendido, y vuelvo y repito, que ahorita estamos en un tema de reforma y en un tema jurídico importante que nos está activando pues como estas conversaciones, pero más que cumplir con una norma o más que cumplir con una cuota, esto tiene que partir de una intención genuina de que realmente creamos, de que estamos cumpliendo, más allá de un número, de que estamos finalmente aportando al crecimiento y al avance social de una población que, vuelvo y repito, ha sido pues históricamente pues como vulnerada y que es importante ahorita retomar pues como estos temas. Con los chicos de inclusión, con las personas que participan del programa, es un aprendizaje continuo, esto no está inventado, todos los días nosotros como organización aprendemos de ajustes razonables, de una comunicación constante con ellos, de su experiencia del empleado internamente que necesita, ¿cierto? Porque ahí es donde nos damos cuenta desde ellos, desde su experiencia, qué va a necesitar y nosotros como organización también qué vamos ajustando para que finalmente la experiencia y las barreras pues no se noten en el camino pues como de ellos como tal. Entonces, todo un tema de comunicación con ajustes razonables, todo un tema de formación con ajustes razonables desde la contratación, desde la selección, entender también que ellos también tienen toda la misma experiencia del empleado que tiene un empleado que no tiene discapacidad, ¿cierto? A ellos también les podemos hacer procesos disciplinarios, también podemos tener a veces decisiones de cara pues a que van en contravía y toca prescindir de alguno de ellos, entonces también lo podemos hacer, ¿cierto? A eso voy con que esto no es un tema de caridad, sino que es un tema de interés genuino y que también en la medida que hacemos ajustes razonables, pues también vamos permitiendo que ellos también se sientan responsables, ¿cierto? De sus actos, de sus comportamientos y que finalmente todos vamos pues como teniendo la misma experiencia como tal. Entonces, esto es un poquito como en lo que nosotros ahorita vamos. La idea es que sigamos incrementando pues como más las personas que tenemos vinculadas al programa, más en cargos administrativos. Ahí nos hemos encontrado también unos retos importantes porque claro, con lo que veíamos ahorita, esta población no tiene un nivel de educación superior muy alto, ¿cierto? Lo que implica que muchas personas empiecen en el mundo operativo, pero la idea es que ellos finalmente pues también avancen y estén en cargos superiores administrativos como tal, pero repito, esto va también muy de la mano pues como de la realidad país y el desarrollo social mismo que va teniendo pues como esta población como tal. Entonces, eso es un poquito del recorrido en el que estamos y también el momento actual en el que estamos en breve. No, muchas gracias, Sergio. Y has tocado puntos que más adelante vamos como a profundizar en cuanto al tema de cargos y ajustes razonables, que creo que es uno de los temas importantes pues en este camino. Y ahora démosle la palabra a Lina de Arcos Dorados, que nos cuente desde Arcos Dorados cuál ha sido esa estrategia de inclusión, el por qué priorizaron personas con discapacidad y cuáles son esos beneficios o los principales beneficios que han encontrado en la compañía.
Hola, muy buenos días para todas las personas que están participando de este foro. De nuevo, gracias por la invitación que nos hacen desde la ANDI. Bueno, Arcos Dorados, que es la compañía que tiene a cargo la franquicia McDonald's en 21 mercados de América Latina, tiene como transversal está convencido de que efectivamente la diversidad e inclusión es esencial para la compañía. Tan así que nuestro compromiso socioambiental Receta del Futuro trae dentro de estos pilares la diversidad e inclusión y dada la importancia de la contratación de personas con discapacidad, creamos un eje. Y un eje de personas con discapacidad es para dar esa visibilidad, esas buenas prácticas que tenemos en los distintos mercados. Como lo mencionaban mis compañeros, pues al igual que estas compañías en Arcos Dorados también llevamos aproximadamente más de 30 años desde Argentina contratando personas con discapacidad. Iniciamos el empleo con apoyo de personas con discapacidad cognitiva y a raíz de esto se empezó a replicar estas prácticas en los distintos mercados de Latinoamérica, siendo convencidos que definitivamente hay que evidenciar las habilidades de las personas con discapacidad. Yo creo que como lo sabemos, el trabajo genera independencia, el trabajo genera accesibilidad. Y si desde las distintas compañías, desde los distintos roles, vinculamos personas con discapacidad, sin duda, esto mejora la cultura organizacional, se generan entornos más accesibles. Yo creo que así como una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, cada uno de nosotros tenemos distintas habilidades para desempeñar distintos roles. Entonces, el poder dar esa visibilidad, y lo hacemos también a través del eje, del Comité de Diversidad e Inclusión, y creo que genera una sensibilización, y como lo decía Sergio, involucrar a nuestros líderes es importante, sin duda, y el programa nuestro arrancó también desde nuestro líder, eh, y creo que el tener esa concientización pues va a generar sin duda una mayor autonomía, fortalece definitivamente el tejido social, y yo creo que traigo aquí el caso de un compañero de uno de nuestros locales, y él tiene una discapacidad visual y a través de su habilidad para la precisión, pues ha mostrado cómo mejora aún más su rol y es un referente, termina siendo un referente para su propio entorno. Y yo creo que un llamado importante que debemos seguir haciendo a través de las empresas es la vinculación de personas con discapacidad y eliminar esos sesgos. A veces tenemos erróneamente esos sesgos de que puede ser una barrera contratar con personas con discapacidad y es todo lo contrario. O sea, me sorprende un poco el número que tú mostraste, eh, Juliana, al inicio perdón, la anterior panelista, la abogada, de cómo las personas que están certificadas dentro del ministerio, el 2%, el 0,8% tienen profesión y posgrado. Y yo creo que esto es un compromiso que no solamente va atado a las empresas, sino creo que a la infraestructura a nivel de educación. Y creo que esta visibilidad me parece que es bueno, este tipo de espacios. Entonces, lastimosamente contamos con un mercado laboral muy reducido para personas con discapacidad. Yo creo que las cifras lo hablan por sí mismas y no podemos tampoco catalogar ciertos roles a ciertas discapacidades. Yo creo que acá lo más importante es identificar la habilidad de la persona y no enfocarnos en su discapacidad. Yo creo que esto, soy convencida que cuando contratamos personas con discapacidad, las compañías crecen, generan entornos más colaborativos, más empáticos. Entonces, no tengamos miedo, son más los beneficios que sin duda podemos identificar. Entonces, para tratar de no reiterar un poco lo que han dicho mis compañeros, que creo que vamos muy encaminado al mismo propósito, si quería traer estos puntos. No, muchas gracias, Lina. Y realmente, pues como con esta primera ronda de preguntas, vemos el papel del sector empresarial como un agente, un pilar real de la transformación social de nuestro país y en esa lógica de lo que venimos hablando frente a, pues, a las personas con discapacidad y frente a cómo ustedes como compañías empezaron a priorizar la contratación, quisiera como que ya en esta segunda ronda nos focalicemos más
en hablar más desde ese mapeo de roles. Entonces es como cada uno como compañía de pronto nos dé pistas o luces desde ustedes como empresas, como en qué cargos están vinculando hoy en día más a las personas con discapacidad, cómo hicieron como estos procesos de identificación y estos roles y un poco como lo que nos decía Sergio, cómo quieren empezar como a escalar o a llevar a otro nivel todo el tema pues como de contratación de personas con discapacidad. Entonces, le doy la palabra a Sergio, que de cierta forma en la pregunta anterior ya introdujo un poco este tema, que nos cuente un poco a partir de Predel, cómo han venido haciendo pues como la contratación de personas con discapacidad, pero a partir de en qué cargos están ocupando el día de hoy y de cierta forma cómo hicieron esa identificación de estos procesos, de estos roles y cómo le hacen seguimiento y de cierta forma quieren lo que nos mencionabas, de pronto empezar a subir un poco más de nivel y que no se quede solo en ese lado operativo. Bueno, perfecto. Me estás haciendo una pregunta pues como para hablar todo el día, pero voy a tratar pues como de resumirlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros? Hace más o menos, bueno, ¿cómo iniciamos? No, ¿cómo fortalecimos entonces un poquito pues con el programa? Hace más o menos 2, 3 años hicimos un trabajo muy minucioso, muy de la mano desde el proceso de diseño organizacional y el proceso de seguridad y salud en el trabajo para revisar todos los cargos de la compañía. Nosotros actualmente tenemos más o menos entre 250 300 cargos en la empresa. Revisamos uno a uno para identificar desde la mirada del diseño organizacional, es decir, desde los perfiles de los cargos, desde la estructura y desde los procesos, versus las condiciones también físico-locativas y lo que se requiere en materia física, intelectual, entre otras habilidades para desempeñar los cargos, cuáles eran esos cargos potenciales para ser ocupados por personas con discapacidad. No una camisa de fuerza, ¿cierto? Sino una aproximación que nos brindara también a nosotros como compañía de, bueno, cuál puede ser nuestro foco, ¿cierto? Entendiendo también de que finalmente ese iba a ser el insumo para todo el proceso de atracción y selección, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue evaluar todos esos cargos con esa mirada muy holística, ¿cierto? De seguridad y salud en el trabajo y diseño organizacional. Con base a eso tuvimos una primera versión, ¿cierto? De cuáles eran esos cargos potenciales y con base a eso, desde el proceso de diseño y atracción y selección, en la medida que iban surgiendo vacantes o se iban activando pues como procesos de selección, pues digamos que ya indicábamos si era una vacante, un puesto de trabajo potencial para ser ocupado por una persona con discapacidad como tal. Algunas organizaciones nosotros sabemos que, digamos que en sus procesos de selección o atracción o en convocatorias, lanzan directamente estas convocatorias para personas con discapacidad como tal. En nuestro caso, y como nosotros hemos desarrollado pues como el proceso, digamos que lanzamos la convocatoria y es indiferente si se presenta una persona con o sin discapacidad, ¿cierto? Porque lo que nos interesa es contratar a la persona con las características idóneas para ocupar el cargo como tal, ¿cierto? Quiere decir que en nuestros procesos hemos tenido tanto personas con discapacidad como sin discapacidad en mismas vacantes o en mismas convocatorias como tal. Ahora bien, en algunos procesos hay que hacer ajustes razonables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un cargo operativo que nosotros tengamos en la compañía para pertenecer a la planta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si se nos presentan, en este caso, y ahorita justo estamos avanzando en un masivo para personas con discapacidad, con una discapacidad de tipo auditivo, ¿qué hay que hacer entonces? En la entrevista, por ejemplo, hay que hacer ajustes razonables. Entonces tenemos que contar, por ejemplo, con apoyo de una persona externa que nos apoye pues como en todo el tema de lengua de señas, por ejemplo, ¿cierto? Como para permitir que el proceso sea inclusivo como tal. O si se nos presenta una persona con una discapacidad cognitiva, entonces en algunos casos nos hacemos acompañar también del grupo familiar, por ejemplo, ¿cierto? O si se nos presenta una persona con movilidad reducida, entonces tenemos que hacerlo en una sede y no en otra, ¿cierto? Por las condiciones físico-locativas como tal. De ahí parte entonces de que finalmente los ajustes razonables, si bien uno los tiene identificados muy desde el inicio, muy desde el proceso de diseño y de seguridad y salud en el trabajo, hay asuntos que definitivamente se tienen que tomar sobre la marcha, ¿cierto? En la medida
tengamos pues como el chipcito de facilitar pues como la experiencia del empleado para esa persona que se esté postulando o que ya ingrese pues como a la compañía como tal. Entonces, ese fue nuestro primer insumo, ¿cierto? Vuelvo y repito, un ejercicio muy minucioso, muy largo también porque evaluamos cargo a cargo desde esa mirada de diseño organizacional y seguridad en el trabajo para que finalmente nosotros tuviéramos más aterrizado cuáles eran esos cargos potenciales. Una vez eso se activa el proceso de atracción y selección, se hacen los ajustes razonables también al proceso de atracción y selección y finalmente pues se pasa pues como a la contratación como tal. Hay un asunto muy importante que también nosotros validamos e incluimos en el proceso y es la etapa de exámenes médicos, ¿cierto? Porque hay que hacer un doble zoom en esa etapa. Entonces, digamos que esos exámenes médicos no los hace pues un tercero, pero nosotros también internamente pues también hacemos una doble validación para que finalmente la persona cumpla también pues como con todos los temas médicos y físicos para desempeñar pues como el cargo como tal. Eso es un poquito nosotros desde donde iniciamos. Ahorita nosotros, y lo mencioné ahorita, tenemos 40 personas vinculadas al programa, 39 personas hacen parte del público operativo y una persona lo tenemos en el público administrativo como tal. El año pasado y este año pues también lo tenemos como reto y es incrementar un poco más las personas en cargos administrativos. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando lanzamos la convocatoria, cuando empezamos como con los procesos de atracción y selección para cargos administrativos que requieren, digamos, un perfil más alto, es decir, profesional o con 1 o 2 años de experiencia o con X o Y conocimientos, no ha sido tan fácil en este caso para nosotros, digamos, contratar pues como personas con un perfil un poco pues como más elevado, que eso se conversa con los datos que estábamos viendo pues como inicialmente de un tema de un nivel educativo bajo pues como en esta población como tal. Es un reto que ahorita pues como que nosotros estamos trabajando fuertemente e inclusive en esos cargos administrativos hemos flexibilizado algunos asuntos, ¿cierto? Para ser también coherentes, porque si esta población es de difícil acceso al mundo laboral formal y estamos exigiendo, por ejemplo, 2 años de experiencia, pues no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces ahí es donde también hacemos algunos ajustes razonables al perfil, siempre y cuando el cargo lo permita, ¿cierto? Porque hay algunos cargos que son más normativos o que sí se requiere un conocimiento especializado, en donde realmente pues no se puede hacer pues como una flexibilización como tal. En eso ahorita nosotros estamos con un reto muy importante, vuelvo y repito, en todo el componente administrativo como tal, porque en el operativo, en nuestro caso ha sido pues como mucho más fácil y también nos ha ayudado mucho pues ser una marca empleadora, pues porque ya hemos sido conocidos pues como empresa incluyente, lo que también permite que las personas con discapacidad pues se acerquen cada vez más a nosotros como tal. Pero un reto muy importante en el tema administrativo, que vuelvo y repito, se conversa con un tema de realidad país pues importante frente a esta población. Gracias, Sergio. Y ahora, Lina, desde Arcos Dorados, que nos cuente un poco frente a la misma pregunta. ¿En qué cargos están vinculados hoy mayormente las personas con discapacidad en la compañía y cómo hicieron ese proceso de identificación de estos roles? Bueno, entonces nosotros tenemos en distintos roles operativos, administrativos, pues principalmente en atención al cliente, cocina, mantenimiento, soporte a los restaurantes y en staff pues también yo lidero la gerencia legal para Colombia y el eje de personas con discapacidad, tengo una discapacidad física y creo que, y por eso cuando reitero lo que mencioné anteriormente, me sorprende mucho la falta de acceso al mercado educativo y creo que es el poder gerenciar un área con una discapacidad, no por mi discapacidad, sino por mis habilidades como profesional y como persona. O sea, cuando me contrataron a mí en Arcos Dorados, no vieron una barrera, que creo que a veces esos sesgos inconscientes que existen alrededor de la contratación de personas con discapacidad se puede ver y no, todo lo contrario. Pues a mi nivel personal tengo que hacer distintos ajustes a mis prótesis, etcétera, etcétera. Y esto no ha sido una barrera para el desempeño de mis funciones como abogada y también como persona, como esposa, etcétera. Entonces, creo que hago este pequeño paréntesis. Sé que hay muchas empresas vinculadas a este foro y quisiera como generar un poquito de esa sensibilización y no lo hagamos como entorno
como lo decía Sergio al inicio, en torno a una norma que existe actualmente, sino que lo hagamos como convicción de que definitivamente esto permite que las compañías sigan creciendo y sigan mejorando su clima organizacional. Entonces, la identificación de los roles lo hacemos en conjunto con recursos humanos, operaciones, fundaciones, ONGs, expertas en materia de discapacidad, porque creo que vale la pena tomar decisiones con información y con expertos. Y creo que uno de los principales sesgos que tenemos alrededor de la contratación de personas con discapacidad es la falta de información. Entonces, si contamos con estas ONG, fundaciones, hoy en el mercado hay muchísimas, en el mercado laboral hay muchísimas que nos pueden apoyar con este acompañamiento. Entonces hacemos la identificación de estos roles, nos hacen un proceso también de acompañamiento de acuerdo al rol y de acuerdo también a la habilidad que tiene efectivamente la persona al momento de contratar. Y sin duda, como lo he mencionado mucho, que lo importante es identificar las habilidades. Mencionaba el caso de nuestro compañero de Automac y esa es su habilidad, la precisión. No todas las personas tenemos la habilidad para la precisión y aquí no es por su discapacidad, sino por su habilidad. Muchas gracias, Lina. Y para cerrar este bloque de preguntas, pues le quisiera a Paola que nos dé rápidamente, porque se nos está agotando el tiempo, pero no nos queremos quedar sin tu aporte frente a este tema. ¿Cuáles son pues como los principales cargos que están ocupando las personas con discapacidad y cómo hicieron esta definición de roles? Bueno, nosotros actualmente, digamos, solamente para personas en condición de discapacidad cognitiva, tenemos 125 personas que han sido vinculadas a Home Center. Tenemos también personas con discapacidad física, amputación de miembros superiores e inferiores, con temas de vista, auditivos, pero nuestro, digamos, para ser un poco puntual y nuestras personas en condición de discapacidad cognitiva se ubican como empacadores, vendedores con énfasis en operación, vendedores con énfasis en venta, operadores logísticos de los centros de distribución. Esto ha sido uno de los cargos más nuevos que hemos, pues digamos, abierto la oportunidad a que estén en otros cargos, principalmente cuando ellos ingresaban, eran como empacadores y como, digamos, a través del conocimiento y a través, digamos, de esa revisión de las funciones, hemos ido ampliando estos otros cargos que yo les acabo de decir. ¿Cómo se hizo ese proceso de identificación? Nosotros hicimos un profesiograma donde están absolutamente todos los cargos de la compañía, desde el gerente general hasta los cargos operativos, y escribimos en cada uno cuáles iban a ser las funciones y qué tipo de discapacidad podía tener la persona para el cumplimiento de esos objetivos. Entonces ahí, pues eso es una matriz súper grande, súper extensa. Lo validamos posteriormente con nuestra ARL, le dimos, bueno, efectivamente tenemos estos cargos, estos roles, ¿cómo pues ve usted que de acuerdo al conocimiento puedan hacer? Nos hizo algunos ajustes, algunas recomendaciones y obviamente eso pues se implementó en la materia. Nosotros esto, y lo veo como de acuerdo también, pues para no repetir, pero como decían mis compañeros, hemos visto, pues digamos que las personas en condición de discapacidad pueden hacer pues diferentes roles, a ellos les exigimos el 100% de sus capacidades, los contratamos específicamente porque tienen esas capacidades para eh, digamos, para hacer los diferentes cargos. Entonces, creo que ha sido un proceso, pues, digamos, de conocimiento, digamos, del mercado, del conocimiento de las personas, de conocimiento también de, pues, digamos, del país con respecto a los perfiles y a las discapacidades, digamos, que hay mayoritariamente personas interesadas en ingresar al mercado laboral formal. Obviamente también hemos hecho pues esos ajustes razonables que nos han permitido desde el momento de la selección. Nosotros contamos con una entidad, con una fundación que nos apoya en la identificación de estos perfiles, en que vayamos específicamente a donde están las personas en condición de discapacidad para ofrecerles estas oportunidades. También, obviamente, pues nos apoyamos mucho en los diferentes procesos. Hemos hecho cambios en si es de acuerdo al tipo de población que sea, si es población pues con discapacidad visual, cómo le ofrecemos herramientas, como les decía, desde la selección, el proceso de formación, de desarrollo, cómo adaptamos los diferentes procesos de la compañía para que cada vez más pues estas personas encuentren una oportunidad real en Home Center.
Gracias, Paola. Y ya para ir terminando, voy a hacer una última ronda de preguntas. Se nos está acabando el tiempo y pues y para ser responsables también con las personas, les voy a dar a cada uno 2 minutos y les voy a hacer a cada uno una pregunta diferente. Entonces, Paola, continúo contigo, pues ya que vienes hablando un poco de ese proceso de los temas de ajustes razonables, que nos cuentes en 2 minutos qué ajustes razonables han implementado la compañía en todos los procesos, tanto en la selección, en la contratación, en seguimiento y en el bienestar, como una práctica, digamos, sostenible en un clima incluyente de la compañía. O sea, que nos cuentes un poco más de lo que nos venías contando, pero enfatizando pues como en los diferentes procesos. Ok, perfecto. Pues nosotros, digamos, en Home Center entendemos que la inclusión va más allá de abrir una vacante y esto implica, como decía, pues tener ajustes razonables a los diferentes procesos desde la selección. Nosotros desde que lanzamos la vacante, pues teniendo un estudio ya previo de ese profesiograma, de cuáles son las capacidades, las habilidades. Entonces, de ahí, desde la selección, tenemos un proceso diferenciado y adaptado. Lo hacemos, digamos, para este tipo de población con la Fundación Best Baris Colombia, donde buscamos perfilar a las personas que estén, pues digamos, con estas condiciones disponibles. Los candidatos van, obviamente, hacen sus entrevistas de acuerdo también a esos apoyos que requieran, así es un apoyo también visual, si es un apoyo auditivo. Entonces, pues hacemos como ese ajuste eh, a, a las personas, obviamente hacen su proceso normal de vida, su examen médico, indicando que hacen parte de este programa y empezamos, digamos, desde todo ese proceso, desde ese llamado, desde esa aplicación de pruebas específicas de acuerdo al perfil, de acuerdo a su discapacidad. Después ya, digamos, en la formación diseñamos continuas capacitaciones de la mano también de expertos para que puedan, digamos, ser aptas para el tipo de población. Digamos, si hay una formación en ley de protección de datos, pues nosotros tomamos ese contenido y lo hacemos, digamos, pedagógico, lo hacemos un poco más adaptado a las condiciones, pues, de la población en condición de discapacidad intelectual o cognitiva y lo empezamos pues a adaptar. Entonces, si era un contenido de 3 horas un curso, para ellos, digamos, lo partimos en varias horas, hacemos diferentes procesos. Ya digamos en cuanto al desarrollo, hemos diseñado y creo que somos empresa pionera en tener un plan de carrera diseñado específicamente para personas en condición de discapacidad cognitiva. Está compuesto, pues digamos, por diferentes áreas de la compañía, donde ellos tienen unas pruebas, unas evaluaciones y van, digamos, escalando, así como cualquier otra persona tiene su plan de desarrollo, pues ellos también tienen un plan carrera específico para poder, digamos, ocupar otros cargos de la compañía, que es ese crecimiento que seguramente todas las personas buscamos en algún momento de nuestra vida. Tanto, pues digamos, todos los procesos de desvinculación también se dan, pues digamos, en el marco de un proceso, pues digamos, como el que tenemos para otros cargos de la compañía. Nosotros no, pues digamos, y ahí somos muy claros porque pues siempre ha sido como un miedo, como un tabú en las empresas que uno, pues, ay, ¿cómo voy a despedir a una persona en condición de discapacidad? No, sí la puedo despedir porque nosotros no le estamos despidiendo, no hacemos esos procesos en virtud de su discapacidad, sino cuando pues como cualquier persona cometen una falta, si hay un tema de robo, si hay un tema de incumplimiento en funciones, entonces finalmente pues ese proceso también está adaptado para que en el momento que la persona incumpla, como cualquier otra persona de la compañía, pues tenga las consecuencias de acuerdo a la falta que tenga. Pues creo que ahí voy bien con el tiempo, entonces dale para seguir avanzando y no pasarme de Gra- los 2 minutos que me... Gracias, Paola. Entonces, ahora avanzando rápidamente y también con 2 minutos como para cerrar, em, Lina, quisiera pues como que nos hablaras más desde tu rol como abogada en la compañía y nos comentaras cómo han gestionado como esos riesgos jurídicos de personas como con discapacidad y un poco entender también el proceso como de desvinculación. Como, Bueno, definitivamente, digamos, como lo he mencionado, pues es importante vincular también expertos en materia de discapacidad y obviamente la identificación, el proceso de selección, etcétera, pues se tiene que ser salvaguardando el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 361/97, que es todo este tema de discapacidad,
cualquier carta o convención que pueda existir en torno a los derechos de las personas con discapacidad, justamente para que haya un trato respetuoso, un trato razonable, que sea, efectivamente se adecúen estos o se realicen los ajustes razonables, que es lo que han hablado mis compañeros de panel. Y entonces eso también pues se logra obviamente a raíz de la identificación de los perfiles y los distintos roles y que vayan acompañados de seguridad y salud en el trabajo. Creo que es clave el área de seguridad y salud en el trabajo para poder identificar el tipo de rol que va a desempeñar la persona con discapacidad y que efectivamente pues también se garantice ese acceso y se hagan esos ajustes razonables. Y no solamente, a veces cuando hablamos de ajustes razonables se ven como en infraestructura física y no necesariamente eso es un los ajustes razonables, sino que también está en materia de la comunicación, que efectivamente no haya un lenguaje de discriminación en los entornos. Sabemos que por falta de información a veces te decimos imprecisiones y no utilizamos como el lenguaje correcto y por eso pues es tan importante las campañas de sensibilización alrededor de la discapacidad y como lo hablaba ahora Paola con la desvinculación de una persona con discapacidad mientras se surta un proceso, se cumpla el debido proceso, que creo que aquí es lo más importante, que haya un debido proceso. Al final también debe dar cumplimiento a las obligaciones que firma dentro de su contrato, que existe dentro de su reglamento, que existe por norma, pues no por tener su discapacidad no se puedan tomar decisiones. Por eso es que hay que estar sí acompañado efectivamente de expertos de que nos guíen, pero no por esto se puede pasar por alto y se pueden tolerar conductas que vayan en incumplimiento a las obligaciones de las distintas empresas. Entonces, efectivamente sí se pueden hacer procesos sancionatorios, cumpliendo todo el debido proceso, cumpliendo pues ahora con la reforma laboral reciente que también trae unos nuevos apartes en materia de los procesos disciplinarios. Entonces, no es una restricción y no es una barrera porque a veces uno puede escuchar en otras compañías y es que me abstengo de contratar personas con discapacidad porque no la puedo despedir. Y creo que el mensaje aquí no es ese. Y no es que yo no pueda contratar a una persona con discapacidad porque no la puedes despedir. O sea, creo que lo último que uno tiene que pensar es en finalizar su contrato. Todo lo contrario, identificar esas habilidades versus los roles que uno tiene y que seamos conscientes de que mientras hurtamos los procesos, cumplamos con las normas están, las normas apoyarnos con en la parte jurídica de las compañías, con estas fundaciones, ONGs, etcétera, expertos con el área de recursos humanos que cada día creo que viene desafiándose de las distintas compañías para aprender sobre esta temática. Listo, gracias, Lina, y por cumplir los 2 minutos. Y ya para cerrar, Sergio, también te doy 2 minutos, haces el cierre, pues digamos, como estas intervenciones del panel, y te quería preguntar o que nos ahondaras un poco más como frente a qué aprendizajes como compañía replicarían y qué no volverían a hacer en ese camino de inclusión, y más pensado en estas empresas que, digamos, de cierta forma se están inspirando en ustedes para iniciar esta ruta de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Conciso, breve y como cierre. Bueno, aprendizajes muchos. Me voy a pegar una de las preguntitas que también, y con base a lo que tú nos decías y por acá por el chat lo escribían, y es, por ejemplo, cómo hemos manejado el tema de lengua de señas, ¿cierto? Que para nosotros ese fue un aprendizaje súper importante. Y nosotros ahorita, pues digamos de las 40 personas, 20 tienen pues como una discapacidad de tipo auditivo, ¿cierto? Entonces nosotros ahí que aprendimos puntualmente pues como con esa población y es caracterizar pues como finalmente quién hace parte del programa de inclusión, ¿cierto? Entonces, algo que nosotros veníamos replicando mucho a nivel interno con los líderes, veníamos haciendo unas formaciones en lengua de señas, píldoras comunicacionales en lengua de señas como con los conceptos básicos de cómo decir hola, de cómo decir gracias, de cómo decir por favor en lengua de señas para finalmente poder comunicarnos con estas personas. Pero hay un aprendizaje súper valioso que tuvimos cuando caracterizamos a estos 20 chicos y entendimos que ellos, muchos de ellos, pues no sabían leer y escribir, ¿cierto? Lo que también dificultaba la comunicación de ellos con las personas que tienen pues como esa otra habilidad como tal, ¿cierto? Entonces, al ser ellos analfabetos, pues dijimos, venga, también hay que cambiar ahí un poquito la moneda, ¿cierto? No solamente es enseñarle a los 1.100 colaboradores que no tienen una discapacidad auditiva, a aprender a hablar en lengua de señas, sino también
enseñémosles a los chicos de inclusión que tienen hipoacusia también a leer y a escribir, ¿cierto? Porque eso también puede ser una forma de ellos comunicarse pues como con nosotros. Con ellos comenzamos un curso de lectoescritura, vamos como en el nivel 3 por ejemplo, y eso también ha permitido fortalecer la comunicación en doble vía como tal, ¿cierto? Entonces muchas veces también vemos es desde acá, ¿cierto? Desde lo que no tenemos pues una discapacidad, cómo comunicarnos con ellos, pero también cuando nos metemos a la realidad de ellos y caracterizamos más la población, nos damos cuenta de que también con ellos podemos desarrollar otras habilidades para que finalmente ellos se comuniquen pues de una forma mejor con nosotros, ¿cierto? Eso es solo un ejemplo de que finalmente cuando conocemos más a fondo la discapacidad y la experiencia de desempleado nos permite abrir el abanico de posibilidades para generar, por una parte, estrategias inclusivas y para hacer ajustes razonables, pues como al proceso como tal. ¿Qué no repetiría yo? Y es un aprendizaje que tuvimos también hace 2 años y es mucho cuidado con la forma en cómo publicamos las vacantes, ¿cierto? Porque a veces ponemos para cierta población con cierta discapacidad, con ciertas características, hay que tener mucho cuidado a la hora de publicar de esa forma porque con la intención de incluir podemos también estar excluyendo, ¿cierto? Entonces eso es un mínimo renglón ahí que hay que tener en cuenta para que finalmente por el afán de incluir pues tampoco estemos generando también procesos de exclusión como tal. Entonces ahí el lenguaje adecuado con las palabras adecuadas y con la publicación adecuada realmente permite pues que los procesos sean lo más inclusivos posibles para que todos seamos pues como tenidos en cuenta. Eso es un poquito pues como del aprendizaje y de lo que no repetiríamos. Listo, Sergio, muchas gracias. Paola y Lina también. Ya con esto cerramos este panel de muchos aprendizajes. Estas buenas prácticas definitivamente son muestra del compromiso empresarial por la inclusión, pero también esperamos que sean la puerta de motivación para aquellas empresas que apenas están iniciando este camino. Entonces, muchas gracias. Gracias, Catalina. Gracias, Gracias. Alina. Gracias a Sergio. Gracias a Paola Jimena. Vamos a pasar al tema de las preguntas. Nosotros tomamos la lista de las preguntas que surgieron luego de la intervención de Juliana, referidas al tema de la reforma laboral con respecto a la inclusión. Le voy a dar la palabra a Juli para que con base en ellas las vaya abordando y luego de que termine me referiré a algunas preguntas que salieron a lo largo del panel de temas muy específicos que ustedes tocaron y ya entonces miramos cómo las respondemos. ¿Listo? Entonces, Julia, adelante. Gracias, Cata. Sí, entonces voy a empezar con algunas de las preguntas que recogimos. Tenemos una de Cristian que nos pregunta sobre los nuevos trabajadores que sean vinculados con certificado de discapacidad del Ministerio de Salud. Nos pregunta si la falta grave probada habilita a la empresa para terminar el contrato con justa causa o será imprescindible agotar el trámite de autorización previa ante el Ministerio del Trabajo para evitar la ineficacia del despido, el reintegro y la sanción de 180 días de salario. Cristian, una pregunta compleja. Paula en el panel justamente hizo una intervención al respecto. Cuando contratamos a estas personas con discapacidad, evidentemente a sabiendas de su discapacidad, cuando se termina el contrato de trabajo, no se va a asumir o no se va a presumir que la terminación del contrato de trabajo se da en razón de discapacidad, ni se va a presumir un despido discriminatorio. Aquí será muy importante, evidentemente, tener probada la justa causa de terminación del contrato de trabajo. Tenemos dos posturas, es lo que usualmente pasa en Colombia, pero la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha sido clara en determinar que cuando las empresas cuentan con unas políticas de inclusión laboral y cuando la contratación de esta población con discapacidad se da justamente en el marco de esas políticas de inclusión, pues las empresas no tienen que acudir ante el Ministerio del Trabajo para buscar la autorización de la terminación del contrato, sino que lo pueden hacer directamente siempre y cuando tengan claramente pues probada la justa causa para la terminación del contrato de trabajo, para que lo tengas presente y creo que Paola también hizo alusión al tema durante su panel.
Otra pregunta que nos hacen es sobre las personas cuidadoras, donde se solicita este certificado como persona cuidadora, pues esta sería más una declaración extrajuicio que tendrán que hacer estos cuidadores y lo que sí tendrán que probar es el lazo de consanguinidad y también tendrán que probar obviamente la discapacidad de la persona de la cual son cuidadores para luego solicitar la autorización a su empleado respecto a tener flexibilidad en la jornada de trabajo. Karen Tatiana nos pregunta sobre las personas con discapacidad que deben ser contratadas por la cuota obligatoria, deben tener un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral. No, Karen, son dos conceptos distintos. Una cosa es la pérdida de capacidad laboral, que además es una calificación que se origina con el propósito de determinar si la persona tiene o no acceso a la pensión de invalidez. Si tiene más del 50% o el 50% de pérdida de capacidad laboral, tendrá acceso a la pensión de invalidez, si no, no tendrá acceso a la pensión de invalidez. El concepto de discapacidad es distinto, no requiere de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, se determina de acuerdo con esta evaluación multifactorial y multiprofesional y de acuerdo con una metodología creada por la Organización Mundial de la Salud que establece además que sean temas a largo plazo. Digamos, ahí está también la particularidad, la diferencia y la razón por la cual son conceptos diametralmente distintos. Elizabeth Morán nos pregunta qué sucede si las empresas no alcanzan con el cumplimiento del número de trabajadores con discapacidad. Tengamos en cuenta que esto es una obligación legal, que además las empresas van a tener que entregar un registro ante el Ministerio de Salud del cumplimiento de esta cuota de contratación, que como les mencionaba es obligatoria. Si no se cumple con la cuota, nos podemos ver expuestos a inspección, vigilancia y control y posteriormente a una sanción, a no ser que probemos la imposibilidad de cumplir con la cuota. Imposibilidad porque tengo unas vacantes, pero las personas no se postularon, o imposibilidad porque, por ejemplo, estoy en un sector de la economía o tengo unos cargos que definitivamente tienen unas restricciones para personas con discapacidad, pero tengo que tener toda una justificación alrededor de por qué incumplo la obligación legal que nos trae la ley 2466 respecto a la cuota de contratación de personas con discapacidad. Margarita Moreno nos hace una aclaración, dice que le parece importante aclarar que aunque el certificado de discapacidad de la persona lo emiten las entidades aprobadas por MinSalud, se debe realizar un trámite adicional con Mintrabajo, que es quien emite el certificado donde se establece la cuota de personas en condición de discapacidad. Margarita, un punto importante, gracias por tu aclaración. Un punto importante es que el Ministerio del Trabajo lo que va a crear es un registro para que las empresas le entreguen al Ministerio del Trabajo el número de personas efectivamente contratadas y que efectivamente cuentan con el certificado de discapacidad. Ese registro va a requerir para su creación una reglamentación del Ministerio del Trabajo que se desarrollará en los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, es decir, julio de 2025. Vamos a tener reglamentación en este periodo hasta máximo julio del 2026. Y Marcela Mejía bueno, de eficacia, nos pregunta la aplicación del beneficio tributario para las personas que están en proceso de requerir esta certificación de discapacidad, pero vienen vinculadas con la empresa desde hace varios años. Se les puede aplicar el beneficio sin importar la fecha de expedición de este documento. Aquí es muy importante tener en cuenta, Maricel, que pues podrán aplicar, digamos, este descuento tributario, pero solamente desde la emisión del certificado que acredita que esa persona efectivamente tiene una discapacidad y no desde el inicio de la vinculación laboral de la persona. Tú estás mencionando aquí trabajadores que ya tienes vinculados, que van a mantenerse vinculados y que ustedes desde ya los están acompañando para que realicen el trámite de certificación de discapacidad.
discapacidad. Eso está muy bien. Tengan en cuenta que sí pueden solicitar el descuento tributario, pero ese descuento será a partir de la expedición del certificado de discapacidad que emitirá el Ministerio de Salud. Y Maricel nos hace otra pregunta y es dónde puede conseguir el link para ver las IPS habilitadas. Maricel, el Ministerio de Salud tiene dentro de su página web, digamos, una pestañita que habla de la certificación de discapacidad. En esa pestañita de certificación de discapacidad está el directorio. Ese directorio es actualizado periódicamente y trae como una pestañita para que ustedes den clic y puedan tener acceso a todo el directorio de las IPS que han sido certificadas y habilitadas por el Ministerio de Salud para realizar este trámite de certificación de discapacidad. Esas son las preguntas, Cata, que había recibido. Y hay una última aquí de las que acaban de llegar, creo que es para ti. ¿Cuál es la fecha límite que tienen las empresas para... Durante el primer año desde la entrada en vigencia de la ley, es decir, julio del 2025, es voluntario y la idea es que las empresas empiecen a hacer todos estos análisis, tengan estas conversaciones y estas experiencias como la de Sergio, Paola y Lina para empezar a hacer los ajustes razonables, evidentemente que tienen que hacer dentro de sus organizaciones para empezar obviamente a propiciar esos cambios de cultura que van a tener que hacer al interior de su organización y también incluso de formación y capacitación. Nos mencionaban algunas capacitaciones, por ejemplo, en lenguaje de señas, etcétera. Y cuando se cumpla ese año, es decir, julio de 2026, será cumplimiento obligatorio. Julio de 2026, todas las empresas van a tener que definir cuál es su cuota obligatoria y van a tener que cumplir con la contratación de personas con discapacidad de acuerdo con el número que le corresponda. Gracias, Juli. Vamos a pasar a las preguntas relacionadas con el panel. Hay unas que ya dentro de la conversación fueron respondiendo, como por ejemplo el tema de justamente capacitar al equipo en lenguaje de señas, como si primero fueron los cargos, los perfiles, pero en la población con discapacidad, digamos, se enfocaron o crearon los cargos de acuerdo a las capacidades. Yo creo que eso hablaron un poco, pero hay dos preguntas aquí y en aras del tiempo que quisiera resaltar. La primera, ¿cómo se debería redactar la publicación de vacantes para reclutar las personas con discapacidad? Si se debe indicar la discapacidad puntual, sin que ello se vaya a interpretar como discriminación. Esa sería una pregunta, y si quieren, alguien del panel que la pueda responder, y luego les hago la segunda, que creo que es relevante dentro de los temas abordados. ¿Quién quisiera responder esa pregunta? ¿Cómo se debería redactar la publicación de las vacantes? Y si hay un cargo que tiene la posibilidad de vincular personas con una discapacidad específica porque se conoce que tiene mejor desempeño la persona dentro de esta, digamos, habilidad que ha desarrollado, ¿cómo se haría para que esto no sea en sí mismo o se interprete como una discriminación? Entonces, no sé quién quisiera. Catalina, pues si quieres, yo les cuento un poquito, pues igual ahorita estaba hablando un poquito pues como del tema. Yo creo que no hay un antídoto perfecto que hoy nos explique cómo lo debamos hacer, ¿cierto? Yo creo que es más como la posición ahorita pues como de la empresa como tal, desde nuestra experiencia y con base pues a nuestra postura respecto a este tema. Nosotros ahorita, la forma en que comunicamos las vacantes en nuestros medios, pues como de empleabilidad, es básicamente a través de iconos, ¿cierto? Nosotros no ponemos ahorita pues una discapacidad puntual, o no decimos que es para X, Y o Z, sino que simplemente ponemos unos iconos a través del cual damos un mensaje, llamémoslo implícito, de que finalmente se puede presentar una persona pues como con una discapacidad. Eso nos da pues finalmente el mensaje de que si tú tienes el perfil acorde a lo que se está publicando, te puedes postular. Y si tienes una discapacidad, pues digamos que no importa, entre comillas, porque puedes pertenecer al proceso como tal. Vuelvo y repito, hace más o menos nosotros 2 años quisimos hacerlo muy explícito, dirigido muy explícito a cierto de discapacidades, pero yo creo que lo que nos encontramos en el mercado fue una
respuesta no tan positiva porque pareciera ser que estábamos también generando exclusión en esa forma pues como de comunicar. Entonces nuestra postura hoy es más a través de unos iconos, damos ahí pues como el mensaje de que cualquier persona se puede postular siempre y cuando cumpla como con las condiciones y ya haría parte pues como del proceso de selección. Listo, gracias. Le voy a pasar estas preguntas a Lina en términos del enfoque jurídico y si alguno más quisiera complementar. Una referente al manejo en la práctica del proceso disciplinario o retiro de una persona con discapacidad cognitiva. ¿Cómo se garantiza desde el inicio de la vinculación que conozcan y comprendan sus obligaciones para así no caer quizás en que no las hayan entendido debidamente? ¿Y cómo manejar los casos de las personas que se niegan a cumplir funciones argumentando que su discapacidad se los impide? Bueno, ahí creo que reitero por lo que estaba mencionando Juliana acerca del proceso disciplinario, los pronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional en esta materia, lo que creo que lo que mencioné en su momento es, debemos cumplir con esto y un debido proceso. Para el caso, y no solamente la discapacidad cognitiva, porque también tenemos casos de discapacidad en lenguaje de señas, perdón, discapacidad auditiva. Entonces es importante garantizar el lenguaje. Entonces, si estamos en tema de cognitiva, entendería que pudiera tener un tutor o un representante. Entonces, poder ahí, desde su vinculación, desde el proceso de selección, porque claramente hay que explicarle las funciones que va a tener la persona y sobre todo la firma del contrato, que entienda efectivamente lo que está obligándose a esta determinada empresa. Entonces, debe tener ese acompañamiento del tutor. ¿No? O sea, puede variar si es el padre, el madre, dependiendo de su edad, etcétera. Un tutor que podamos garantizar que efectivamente están claras las funciones y también dentro del proceso disciplinario. El acompañamiento es importante, al igual que una discapacidad cognitiva, visual, etcétera, el tipo de lenguaje, el lenguaje de señas para la discapacidad auditiva, etcétera. Gracias, Lina. Finalmente, hay una pregunta, bueno, o dos. ¿Cuáles son las fundaciones con las que ustedes hayan trabajado que quisieran mencionar que apoyan a las empresas en el proceso de selección y contratación? Y respecto a la capacitación del lenguaje de señas, preguntan qué otras entidades fuera del CEDER brindan este tipo de servicios. Entonces, quien quiera compartir, adelante. Bueno, yo les cuento, nosotros llevamos ya, como les decía, 18 años trabajando desde el inicio de este programa con la Fundación Best Buddies Colombia. Ellos se especializan en personas en condición de discapacidad cognitiva o intelectual y nos han acompañado en todo el proceso. Nosotros con ellos hacemos todo el proceso de acompañamiento en el proceso de selección, acompañamiento en los procesos de formación, de cambio de cargo y también pues en los procesos pues digamos, de acompañamiento. Hay una preparadora laboral que va 2 veces a la semana a hacerle acompañamiento en puesto de trabajo a los 125 personas que tenemos a nivel nacional. Entonces, esto yo creo pues ahí me extiendo un poquitico de los aprendizajes o de lo que nosotros hemos visto de la éxito de los programas de vinculación laboral a personas en condición en este caso de discapacidad cognitiva, que siempre cuente con un experto. Nosotros, pues en la compañía, y eso que llevamos muchos años, pues no somos expertos y necesitamos de alguien que realmente conozca muy bien a la población y que nos apoye con los diferentes lineamientos y herramientas. Gracias, Paola. ¿Alguien más que quiera comentar sobre estas preguntas? Lo que preguntaban respecto a CEDER, si conocen otras organizaciones aparte de ellos para la capacitación del lenguaje de señas. Sí, perdón, de lenguaje de señas, no, iba a hablar de otras fundaciones que también También, nos apoyan en adelante, artes. sí, sí, muy Exacto, importante. tenemos a RECA, que es la Red de Empleo con Apoyo, ellos nos apoyan, pues, digamos, la alianza que hacemos con Arcos Dorados, también he escuchado otras fundaciones como Arcángeles, que ellos trabajan creo que con Gran Estación, también con discapacidad física. Eh, Lenguaje de señas, yo sé que también incluso el mismo el SENA tiene servicio gratuito de lenguaje de señas, entonces creo que también nos podemos apalancar. Creo que las distintas fundaciones con las que venimos trabajando las empresas y con las que el mercado ofrece para las empresas que estaban participando y que todavía no han vinculado a personas con discapacidad, creo que también pueden apoyar con esto. Depende del enfoque, ¿no? Porque hay muchos que se enfocan más con discapacidad cognitiva o física, etcétera. Muchas gracias, Lina. Bueno, yo creo que estamos, no sé si Sergio, tú quisieras decir algo más o estamos bien.
para poder dar el saludo, la despedida a todos los participantes, pero si quieres anotar algo adicional de lo último, adelante. No, en nuestro caso, pues muy puntual, para todo el tema de formación interna, pues capacitación en temas generales de diversidad, equidad e inclusión, nos hemos apoyado mucho en Pacto por Productividad y en las cajas de compensación, que nos han ayudado mucho pues como en este proceso, y asimismo con las cajas, con todo el tema también de empleabilidad, que ellas también tienen pues como también algunos laboratorios pues como relacionado a eso. ¿Listo? Gracias, Sergio. Gracias, Lina. Gracias, Paola. Gracias, Catalina. Gracias, Juliana. Y a todos ustedes que nos acompañaron hoy en este espacio del ciclo número 3 de Inspírate por la Inclusión en el año 2025. Nosotros evaluamos la satisfacción de nuestros participantes, de nuestros aliados, en estos espacios porque nos ayudan a mejorar. Entonces les invitamos a escanear el código para que nos compartan sus apreciaciones y también les invitamos en un momento, aquí ya está, al cuarto ciclo Inspírate con la Inclusión. Vamos a encontrarnos el 25 de noviembre para hablar sobre movilidad laboral de personas afrodescendientes. Entonces, pues esperamos que nos puedan acompañar y que también nos apoyen en la difusión de esta invitación. Que tengan un muy buen resto de semana y gracias por hacer parte de esta colaboración y de este colectivo de aprendizaje sobre la inclusión, la diversidad y la equidad. Que tengan buen día. Gracias, que estén muy bien. Chao, Gracias. gracias.